Bendiciones, hermanos, y todas aquellas personas que están mirando este video en este momento. Reciban gracia y misericordia de parte de Dios. Continuamos con el estudio, la serie sobre la oración, este tema tan interesante, tan importante para los cristianos, para los discípulos, para el pueblo de Dios, lo importante que es la oración. Bueno, en este tercer video vamos a ver, sirviendo otras formas, maneras de orar bíblicamente. ¿Sí? Quiero aclarar que este estudio de la palabra de la oración está basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Está también basado en autores, en libros de autores confiables, de personas de oración, y también basado en experiencias propias, personales y experiencias de otros. Bien, el punto en el cual hoy quiero arrancar para ver es el orar de acuerdo a la palabra de Dios y voluntad de Dios, ¿sí? Para esto quiero leerles primero en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 14 al 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bien, orar de acuerdo a la voluntad de Dios significa que oremos de acuerdo a su palabra escrita, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros, para poder orar y tener también respuestas a nuestras oraciones, tenemos que buscar versículos bíblicos, promesas de la palabra de Dios, que respalden, digamos, por aquellas cosas por las cuales nosotros estamos orando, ¿sí? Nuestras oraciones tienen que estar fundadas en una o más promesas de la palabra de Dios, ¿sí? Para esto es importante que usted, que me está viendo, conozca la palabra de Dios, conozca las promesas que Dios tiene para usted, para poder orar con poder y así tener resultados, ¿sí? Recuerde que algo fundamental que tiene que saber, entender y recordar siempre es que Dios respalda su palabra y sus promesas, ¿sí? Y la oración activa las promesas de Dios, ¿sí? Lamentablemente por ahí muchos no reciben porque no conocen la palabra de Dios, no tienen un fundamento fuerte, firme para poder orar, ¿sí? Bien, el segundo punto, ¿sí? Que está relacionado a este, es la oración de acuerdo con otro, ¿sí? O sea, ponerse de acuerdo con otro en la oración. Esto está basado en la promesa que el Señor nos dejó en Mateo 18-19. Dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Acá el Señor nos dice que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Acá también es cuestión de encontrar dos personas que se pongan de acuerdo para pedir algo, para rogar por alguna situación, por algún tema, alguna necesidad, y orar a Dios, ¿no? Em, este método puede ser utilizado por cualquier hermano, ¿sí? Requiere de un acuerdo espiritual, una afinidad entre dos personas que sean seguidoras de Cristo. Por ejemplo, usted puede concertarse, ponerse de acuerdo con algún hermano, juntarse para orar, ¿sí? Y orar justamente por eso, ¿sí? Acá lo importante es tener una afinidad espiritual con alguien, ¿sí? Es encontrar a alguien que tenga una afinidad, una similitud espiritual para poder orar y ponerse de acuerdo, ¿sí? Bien, el Señor acá garantiza que mi Padre que está en los cielos le responderá, ¿sí? Bien, hay poder en el acuerdo espiritual y Dios recompensa de acuerdo a su palabra, ¿sí? Recuerden que Dios respalda su palabra. Bien, también esto lo pueden utilizar en un matrimonio, por ejemplo, los esposos pueden hacerlo, los novios también, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, nosotros con Flor hemos orado, nos hemos puesto de acuerdo a orar por varias cosas, cosas espirituales, también cosas materiales, y hemos visto cómo Dios nos ha respondido. Por ejemplo, en una época cuando oramos también por un vehículo, un auto también, hemos visto cómo Dios nos respondió. Por otras cuestiones más, también he orado también con otros hermanos. He tenido em, el tiempo
de orar con otros, de juntarnos para orar y hemos orado, por ejemplo, para cosas, cuestiones de la iglesia, cuestiones más espirituales, como grupo de jóvenes. Hemos orado también para gente nueva. Hemos visto respuesta a nuestras oraciones cuando nos hemos puesto de acuerdo a orar, ¿sí? Y es algo que usted y yo podemos utilizar siempre en cualquier momento de oración, ¿sí? Bien, acá en este tipo de oración también podemos utilizar los otros principios espirituales, métodos que hemos visto anteriormente. Bien, por último en este video quiero hablarles de la oración de clamor, ¿sí? Clamar, según diccionario bíblico, significa también clamor, gritar, clamar, llamar. Este vocablo, que está presente tanto en el hebreo bíblico como en el moderno, tiene el sentido de gritar, vociferar, ¿sí? Es una oración con un poco más de fuerza e intensidad que la oración común, ¿sí? Y menos que la oración en lenguas. Es, como ya dije, es una forma más intensa, más fuerte para orar. Generalmente, bíblicamente, está relacionado con una persona, o sea, lo vemos mucho en la Biblia, en los personajes bíblicos, cuando se encuentra en una situación de angustia o está oprimido. Sí, ahí podemos ver este tipo de oración. Em, Vamos a ver algunos versículos bíblicos que justamente hablan de esto. Bien, los ojos de Jehová, dice en el Salmo 34:15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Podemos ver también acá en el Salmo 107, versículo 6, dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Luego encontramos acá una historia en Segunda Crónicas, capítulo 32, versículo 20 al 21. Dice así, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Bien, quiero contar un poco el contexto. Acá el rey Ezequías era un rey del Antiguo Testamento, un rey de Judá. Digamos, eh, los, eh, los israelitas, los hebreos, estaban siendo atacados por los asirios, que era uno de los pueblos más poderosos en aquel entonces, y iban a invadir Jerusalén y destruirla. Estaban en una situación bastante apretada, angustiante, difícil, entonces se juntaron a orar, clamaron y vemos una intervención muy poderosa de Dios acá a través de este clamor en el cual envió un ángel que liquidó, literalmente mató a todo el ejército asirio y el rey de Asiria tuvo que volver avergonzado a su tierra. Bien, acá vemos un ejemplo bíblico, una historia muy, muy buena, que ejemplifica muy bien el clamor a Dios, ¿no? Y los resultados que uno puede tener. Em, Después acá tengo otro ejemplo más, dice en el libro de Jueces, vamos a ver dos ejemplos más, dice, en el contexto que primero quiero explicar un poco el contexto del clamor este, en el libro de los jueces todavía digamos no había ningún rey, habían jueces en aquella época en Israel. El pueblo andaba bien mientras había alguien que los lideraba, pero cuando esa persona moría, el pueblo se volvía a corromper y, digamos, eh, dejaba a Dios y eran oprimidos. Entonces ellos clamaban a Dios y Dios les levantaba a otra persona, bueno, y tenían, digamos, esa conducta de, digamos, de bajar, subir, ¿no? Dice así, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. De Jueces 3:9. Sí, acá vemos que clamaron los hijos de Israel a Jehová. Después
Tenemos en Jueces 3:15. Estos son algunos ejemplos. Hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero quería poner solamente estos, no todos, sino para mostrar, digamos, la oración de clamor como está bien ejemplificada en la Biblia. Dice, en Jueces 3:15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Acá vemos también cómo Dios interviene cada vez que ellos clamaban, ¿sí? Y les levantaba un nuevo juez, un libertador, para que los guíe, ¿no? Por supuesto. Bien, estos tres métodos, bien, los puede utilizar en cualquier momento, los puede combinar, si todos estos métodos que hemos visto bíblicamente se pueden utilizar en cualquier momento del día, ¿sí? Bueno, pero este video le haya sido de mucha bendición. La semana que viene vamos a ver el cuarto video de la serie, donde seguimos viendo más formas, maneras, principios bíblicos para orar, analizando de acuerdo a las escrituras, em, cómo poder orar para poder aprender y mejorar en esto que es muy importante, que es la oración para el pueblo de Dios. Vamos a terminar este video orando. Quiero orar por usted. Padre, gracias por aquellas personas que están viendo, sean muy bendecidas, sean fortalecidas, tengan crecimiento en la oración, puedan tener mayor comunión contigo, Señor, y afianzarse en la verdad de tu palabra a través de la oración, crecer y recibir de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bueno, los saludo con la paz del Señor y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas bendiciones para usted. Hasta luego.